El colegiado se cuenta integrado por el doctor García Molina, la doctora Pérez Escalante y la doctora Pinto Alcaraz, quien preside esta sala. Bien, se va a dar a conocer la decisión que ha sido tomada por unanimidad. Resolución número 19, Tarapoto, 9 de mayo del 2013. Vistos y oídos en audiencia pública de apelación de sentencia. Primero, viene en apelación la resolución número 8 de fecha 27 de julio del 2012, en virtud de la cual el señor juez del juzgado penal unipersonal de Lamas resolvió absolver a los acusados Carlos Alberto Marcos y Castro Héctor Eduardo Dongo Martínez de los cargos que contiene la acusación fiscal por la comisión del delito contra los recursos naturales en la modalidad de delito contra los bosques o formaciones boscosas, en agravio del Estado, injusto penal tipificado en el artículo 310-C, inciso segundo del Código Penal, que los hechos vienen ocurriendo en el predio Palmas del Oriente, ubicado en la localidad de Barranquita, comprensión de la provincia de Lamas, lo que significa que las actividades desarrolladas por la empresa agrícola de Cainachari, sociedad anónima, no tiene viabilidad ambiental aprobado por estar fuera de los niveles óptimos de calidad ambiental, conforme se hace mención en el estudio de impacto ambiental de desarrollo del proyecto de adjudicación y venta de 3.000 hectáreas en el predio rural Palmas del Oriente. Asimismo, el informe técnico número 001-2008-INRENA señala que las empresas agrícolas de Cainachari, sociedad anónima, se encuentran realizando labores extractivas y tala ilegal de productos forestales maderables que afectan las fuentes de agua que consumen las poblaciones aledañas, vienen alterando el ecosistema de la zona, y que la empresa agropecuaria Chanusi, sociedad anónima colindante con la empresa agrícola de Cainachari, sociedad anónima, pertenecientes ambas al mismo grupo empresarial, Grupo Romero, no ha acatado la autorización y requisitos para el cambio de uso, evadiendo con respetar el 30% de cobertura arbórea, y también no ha respetado la franja marginal del cauce del río, los espejos de agua y otros similares. Al tomar conocimiento de la citada resolución ministerial, la población del distrito de Barranquita, Lamas y el gobierno regional de San Martín detectaron la transgresión de la normatividad e hicieron valer sus derechos a través de acciones de amparo, habida cuenta que como parte de esta adjudicación se viene deforestando bosques primarios por parte de la precipitada empresa, sin contar con la documentación técnica que sustente el expediente administrativo, al no contar con el estudio de impacto ambiental antes de la expedición de la resolución ministerial número 255-2007 AG. Asimismo, se tiene que el acta de inspección fiscal de fecha 15 de enero del 2010 realizada en el predio Palma Oriente, efectuada por las continuas denuncias de deforestación ilegal por parte de la empresa agrícola de Cainachari, predio al que se ingresa por medio de una trocha carrozable de propiedad de la empresa agropecuaria Chanusi, sociedad anónima, diligencia en la cual se pudo verificar previo acceso por otra vía, debido al impedimento para ingresar por la vía principal realizada por los trabajadores de las indicadas empresas. Los delitos ambientales que estarían siendo cometidos por la primera de las citadas empresas, observándose la tala rasa, tanto a la margen derecha como a la margen izquierda. Los hechos antes descritos han sido calificados en la acusación como el delito contra los recursos naturales en la modalidad de delitos contra los bosques y formaciones boscosas previstos en el artículo 310-C, inciso segundo del Código Penal, solicitando que se le imponga a los precipitados acusados 6 años de pena privativa de la libertad y el pago de la suma de 100.000 nuevos soles por reparación civil a favor del Estado peruano. El señor fiscal superior en su alegato inicial señala que va a demostrar que los acusados han realizado el desbosque en el predio Palmas del Oriente, y por lo tanto va a solicitar que la sentencia absolutoria sea revocada. Asimismo, a través del escrito de apelación de fojas 363 a 367 del expediente judicial, indica que de los documentos señalados por el señor magistrado en el análisis de los hechos, documentos que prueban en principio y cuando menos la comisión del delito contra los bosques y formaciones boscosas, en tanto que la autorización de cambio de uso es aquella aprobada mediante el documento, en tanto que la fecha se ha comprobado que se ha talado el total del área establecida, es decir, 2.100 hectáreas, conforme se ha quedado demostrado según las propias palabras del señor juez, se debió haber cumplido con las disposiciones administrativas correspondientes. Se resolvió autorizar el cambio de uso en tierras del predio Palmas del Oriente para el primer año en una superficie de 1.051,42 hectáreas, en un volumen total de 131.850.48 metros cúbicos, a favor de la empresa agrícola del Cainachari. Es decir, como puede verificarse, la empresa obtuvo finalmente la autorización de cambio de uso correspondiente del primer año con dicha resolución administrativa, la misma que se ampara en las condiciones establecidas en la autorización. La empresa tenía el permiso para realizar el primer desbosque de prácticamente la mitad de lo autorizado, dejándose la otra mitad para el segundo año, 2009. Sin embargo,
y allí es donde empieza a configurar el delito contra los bosques y formaciones boscosas. La empresa nunca cumplió con presentar dicho informe anual ante el INRENA, y en ese contexto, en pleno tránsito de transferencia de funciones en materia forestal hacia el gobierno regional de San Martín, correspondía a esta entidad emitir la segunda resolución administrativa, o lo que hiciera a sus veces para autorizar el segundo de bosque, correspondiente al segundo año, hecho que no se dio porque la empresa no presentó nunca el documento al que se había comprometido con el INRENA en la autorización, y porque durante el año 2009 terminó de talar el total del área, sin contar para ello con la respectiva autorización administrativa por la dependencia del gobierno regional que asumiera las funciones del ex INRENA, donde durante el desarrollo del juicio oral ha quedado demostrado que los acusados han talado el bosque ubicado en el distrito de Barranquita sin respetar lo estipulado en el contrato número 22-SAM-SAU-A-003-08, donde se tenía que respetar el 30% de cobertura boscosa y conservación de la franja marginal no menor de 50 metros de cauce de los ríos, espejos de agua y otros similares, donde mediante informe técnico número 120-2010-DRASAM-DRNYAA, y con la declaración de los testigos y el examen pericial se ha probado que la empresa Palmas del Oriente no ha respetado la conservación de la franja marginal no menor de 50 metros del cauce de los ríos, espejos de agua y otros similares, y asimismo el 30% de la cobertura boscosa, corroborándose en el lugar de los hechos un desbosque de gran envergadura de 2.105 hectáreas, de las cuales 1.051 hectáreas no cuentan con autorización de desbosque, estando configurado el tipo penal del artículo 310, donde ha quedado demostrado que los acusados Héctor Eduardo Dongo Martínez y Carlos Alberto Castro, apoderados de la empresa agrícola del Canayrachi, tienen la calidad de autores del delito en materia de la presente acusación fiscal, como se ha demostrado en todo el desarrollo del juicio oral, quienes con sus propias afirmaciones indican que fueron los que ejecutaron el citado proyecto, por lo que se tiene claramente que son los autores mediatos de los delitos en materia de investigación, ya que no se puede concebir que se haya talado 2.100 hectáreas de bosque sin la orden de los acusados responsables del proyecto, sin que haya prestado los medios materiales y contratado el personal humano para la ejecución del proyecto. Nos encontramos entonces ante la comisión del delito con jerarquía estructurada, en donde existe una sujeción de mando, motivo por el cual se debe revocar la recurrida y en su lugar emitir una sentencia condenatoria. Representante de la Procuraduría Pública especializada en delitos ambientales empieza su alegato señalando que la Procuraduría Pública, en su condición de agraviada por la Comisión de Delitos Ambientales, al igual que el Ministerio Público, demostrará y explicará el por qué considera que la sentencia productoria no está de acuerdo a derecho en la medida que se ha configurado el delito contra los bosques y sus formaciones boscosas establecidas en el artículo 310 del Código Penal, por lo que solicita que se revoque la sentencia absolutoria. Se verifica que la empresa nunca justificó sobre la base de qué acto administrativo tuvo la autorización para la segunda tala, toda vez que la primera tala de 1.051.42 hectáreas fue autorizada mediante la resolución administrativa número 208-2008-INRENA. Más aún, en el artículo siguiente se precisa que el incumplimiento de los compromisos ambientales del estudio de impacto ambiental es causal para dejar sin efecto la aprobación del mismo. Se verificó que ya se había procedido a talar 2.100 hectáreas de bosques y formaciones boscosas sin contar con la autorización, permiso o derecho concedido por la autoridad competente, por lo que está plenamente configurada la comisión del delito contra los bosques o formaciones boscosas, por lo que solicita se revoque la resolución en materia de alzada y se disponga que el juez unipersonal correspondiente emita una nueva sentencia acorde a los fundamentos supuestos por la apelante. Por los fundamentos antes expuestos, la Sala Penal de Apelaciones, con sede en la ciudad de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, resuelve declarar nula de oficio la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número 8 de fecha 26 de julio del 2012, que absuelve a Carlos Alberto Marcos Castro y al acusado Héctor Eduardo Dongo Martínez de la acusación fiscal, como autores del delito contra los recursos naturales en la modalidad del delito contra los bosques o formaciones boscosas en el agravio del Estado, con lo demás que contienen. Dispusieron que el juez, llamado por ley, subsane las omisiones anotadas previo a un nuevo juzgamiento. Exoneraron el pago de costas a la parte recurrente en mérito del fundamento séptimo de la presente resolución. Y pusieron que la presente sentencia sea leída en audiencia pública, devolviéndose los actos al órgano jurisdiccional de origen oportunamente y se archive las copias respectivas en los legajos de la Sala de Apelaciones. Notificándose. Firmado señores Pinto Alcarraz, García Molina, Pérez Escalante.